la presentación del último poemario de esta jornada y el último poemario de Percy Vilches Vela, Morador en la Cumbre, y va a intervenir José Rodríguez, que les he dicho que es un docente universitario del Estado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Luego va a leer unos poemas de Morador en la Cumbre, Marina Díaz, y después va a dar seguramente unas palabras Percy Vilches Vela. Así que pido otro aplauso para Pepe para escuchar la presentación de Morador en la Cumbre. Gracias, Jaime. Buenas noches a todos. Quiero agradecer, como siempre, a Tierra Nueva, que viene organizando este tipo de eventos ya desde hace mucho tiempo, al autor Percy Vilches, poeta, buenas noches, y a la profesora Marina Díaz, que siempre le recuerdo que ha sido profesora de mi mamá en Tamichoca. Claro, hubo una época en Tamichoca de muy buenos profesores, la profesora Marina, el profesor Martín Corena, el profesor Valvetti, ¿no? Pero yo no sé cómo, pero allá se fueron muchos veces. Bueno, yo también quiero agradecer la presencia de ustedes, ¿no? Sin el público, los autores o los comentaristas no somos nada casi. Agradecer nuevamente la presentación de Jaime. Siempre me presentan como crítico literario y esta vez no lo hicieron, es un avance. Y aunque dicen que soy docente, era docente universitario, pero seguramente va a quedar marcado por toda mi vida. Y ahora me toca hacer la presentación del libro del poeta. Percy Vilches, como saben, pertenece a un grupo, uno de los grupos más interesantes de la Amazonía, el grupo Urcututu, ¿no? Y han tenido ellos un proceso muy interesante de formación, de creación y además de propuestas en cuanto no solamente a concebir la escritura, sino también una posición marcada frente a algunos temas. Uno puede estar en contra de algunas opiniones de Percy, eso no quita la calidad de su obra literaria, ¿no? Porque finalmente es la obra la que queda, y hoy día vamos a comentar una de ellas, que es su último poemario, que seguramente ya lo van a conseguir ahora o ya lo deben tener, Morador en la Cumbre, uno de los libros que tiene una continuidad en cuanto a la creación poética de Percy Vilches, desde sus primeros poemas en la revista Proceso, pasando por El andante en Yarinacocha, ¿no? Y luego también en uno de los libros quizás más ambiciosos, que es en ese momento, para mí, debe ser uno de los mejores poemarios en cuanto a buscar el absoluto, el santuario de peregrinos. Pero hay una continuidad en su creación. Ahora, la diferencia de este poemario último es que notamos a un Percy más personal, es más, va a dejar notar ciertas influencias poéticas en su libro, algo que no había notado yo en todo este tiempo, y luego voy a señalar en qué momento se dan estas cosas. Y luego está, como les decía, que es un poco más personal. Un crítico literario señalaba que el contexto es indeterminado, ¿no? El lector va a poner el contexto realmente, es decir, si alguien que no conoce Panguana, seguramente los elementos con relación a Panguana no van a ser entendidos como alguien que se conoce. Yo siendo de Tamichoco, Panguana está un poquito más abajo, ¿no? Me contaba Percy que se iba con su equipo allá en Salima a ganar el González Prada de niño, dicen que saltaba los goles, no me imagino a Percy, pero bueno. Entonces alguien que conoce sobre Panguana seguramente tendrá otra percepción al momento de leer que alguien que no conoce. Sí, eso es un poco. Y como decía otro poeta y crítico también, que nunca coincide el propósito del autor con el del lector. Entonces un lector va a encontrar cosas que el mismo autor no sabe que hay en su libro, ¿sí? Y otro lector va a encontrar cosas que de repente otro no ha visto. Entonces cuando los lectores tienen opiniones diferentes sobre un libro, está bien, el libro no ha funcionado. Pero si solamente tienen un concepto o dos, quiere decir que el libro no ha funcionado. Entonces en la diversidad de la lectura que tengamos de un libro, también está la importancia y la validez de la obra. El primer poema del libro de Percy
contemplo mi inicio, justamente da inicio a todo este proceso que él nos va a plantear en su poemario. Dice: desde las alturas contemplo el parto del Amazonas y tiemblo. Comienza aquí el viaje perpetuo, el itinerario sin final, comienza aquí el Génesis. Es decir, él lo que nos está anunciando es que nos va a contar, no se olviden, para algunos críticos modernos la poesía también se puede contar, porque es ficción. El yo poético, el yo hablante, el yo lírico, como se le quiera llamar, es el que cuenta esa historia. Por eso muchas veces el yo poético puede ser el propio autor, pero también puede asumir la voz de otro. ¿Sí? Si vamos a discutir si es él que está haciendo verdaderamente, no sé, eso no es el problema, ¿no? Es cómo nos impacta ese yo poético, ¿no? ¿Cómo nos impacta? Entonces, este yo poético nos plantea el inicio. Desde las alturas contemplo el parto del Amazonas, el mismo, pues, ¿no? El mismo, y tiemblo. Comienza aquí el viaje perpetuo. Así da inicio Percy a su poemario, y hay un elemento recurrente también en su poesía que se ha notado siempre, que es la pregunta retórica, preguntarse, ¿no? Preguntarse a sí mismo. Entonces, en mi indagación, en el misterio, dirá: ¿cuántas veces los navegantes buscaron en vano rutas extraviadas, tesoros de nadie? ¿Dónde muere cada hora fugitiva como un hombre enterrado? Y él se responde: en la vasta pirámide del Mismi, ¿no? Donde inicia el Amazonas, como nos plantea Percy Bysshe en su último libro. Entonces el Mismi jugará un papel importante para, a partir de las alturas, bajar y hacer ese recorrido infinito. Es un recurso muy antiguo de la poesía, ¿no? Si ustedes recordarán las coplas de Manrique, que se va a dar a la mar, dice una parte, ¿no? No recuerdo en este momento, pero seguramente ustedes saben a qué me refiero. Y antes de partir, por eso les decía yo que hay elementos muy personales de Percy, pueden ser ciertas o no. Nuevamente, el contexto lo determina cada lector. Quienes han conocido a Percy seguramente encontrarán elementos comprobables, y otros seguramente no, porque no lo conocen de manera personal. Y como dice en el excelente prólogo que ha escrito Nájar al libro, dice: si bien Percy utiliza elementos originales, eso no deja de que sea universal en poesía. Y un ejemplo está acá. Antes de partir, dice: he escrito mi testamento antes de partir a este nevado. En herencia te dejé mis bienes, mi cenicero labrado, la gallina criada con tanto esmero. ¿Sí? Deja como herencia la gallina criada con tanto esmero. Y ciertamente hay elementos ahí que algunos no conocemos, lo podemos entender de otra manera, ¿no? Pero un poco juega Percy con elementos universales como también locales, y eso no quiere decir que sea una poesía localista. Los de ayer me guían, nieves perpetuas me rodean y me traen recuerdos lejanos. Estoy a más de 5.000 metros de altura, más el abismo de estrellas. Las montañas no han venido conmigo. Para luego dar pase nuevamente al Amazonas y sobre su propia vida, en interrogante sobre mi vida. Oh grandioso parto del Amazonas, cuéntame tus cosas y dime si he vivido poco. Al no ir más de copas, al no cantar en las plazuelas. ¿O viví de veras en Panguana?, se pregunta el poeta. ¿Ha vivido realmente el poeta? Eso ya seguramente cada lector podrá responderlo, ¿no? Y luego él va a asumir una voz que, por ejemplo, en este caso, le toma más como referencia, que es a la madre, y curiosamente también al padre, que no estaba, pero de manera breve. Hay cosas que yo no me atrevo a decir en este momento, pero dice: madre en la otra banda. No puedo leer esto.
Algo que no me suele pasar, ¿no? Pero bueno, en cualquier momento nos toca, supongo. A ver, voy a hacer un esfuerzo, ¿sí? Dice el poeta Madre en la otra banda. Y nuevamente acá, bueno, que utiliza un elemento vallejiano. Ustedes seguramente recordarán, ¿ya? Cuando yo lea. Dice, ¿qué hará a esta hora mi madre mientras ando por el mismo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hará a esta hora mi amada Rita de Junco y Capulí? Pero en una primera lectura pareciera que el poeta está copiando el no, y es adrede. Hay un límite en la creación, hay un límite en saber si es una copia o está utilizando adrede. Y cuando utilizas adrede, quiere decir que está haciendo conscientemente, ¿no? Conscientemente, eso habría que diferenciar. Dice, ¿está pensando en su lugar de siempre? ¿Panguana en su corazón? ¿O soñará con sus viajes a la casa del abuelo? Estoy distante de ella y pienso en muchas cosas. Estoy lejos de mi madre y del patio de ayer, lejos del agua de cercana del Amazonas, más lejos de lo vivido. ¿Sí? Aquí notamos entonces la influencia. Yo leí otro poema que no sé si va a publicar Percy, que también escribe a su madre, un poema muy fuerte. ¿Sí? Muy fuerte. Ahora, y también se pregunta en Recuento de Desengaños, he arribado mal de la vida, sin mi Amazona, y con más melancolía. ¿Dónde están ahora mis tantos lugares, mis montañas? ¿Cómo fue que perdí la casa y sus caminos, sus lugareñas y sus canciones a la hora del sereno? ¿Para qué mi padre no vino sin despedirse? La figura del padre aparece en su poemario por primera vez, ¿no? La figura del padre. ¿Para qué mi padre no vino sin despedirse? En el prólogo, Jorge Nájar relaciona mucho la poesía de Percy, este poemario, con el viaje de Odiseo, ¿no? Ese viaje que va a hacer Odiseo hasta Ítaca, que le llevó 10 años llegar hasta Ítaca, con muchas turbulencias y todo. Seguramente los que han leído y visto la película sabrán a qué me refiero. Es un poco que relaciona ese viaje del poeta, ¿no?, en este libro, con el viaje que hace Odiseo. Ahora, el mural del último viaje, a modo de despedida, dice el poeta, he de partir más lejos que el Amazonas, navegante seré de aquí a poco y sin puerto a la vista. No sufriré con mis trastos, no haré locuras entre mis papeles viejos. He de irme antes de las alzas, los cuervos y la venta de mis legados. En días de desbordada creciente miré, contigo o sin ti. ¿No? Algunos seguramente relacionarán cuando digo, no sufriré con mis trastos, ni haré locuras entre mis papeles viejos. Cosa que algunos entendemos más o menos de qué puede tratarse, ¿no? Y voy a leer una partecita que dice Jorge Nájar. Al cerrar el comentario, Jorge Nájar dice lo siguiente: un magnífico libro, nutrido en la argamasa de la vida, de la historia, de la geografía, de nuestra naturaleza más íntima y más humana. Un gran comentario, muy acertado, que hace el poeta Pucalpino, otro poeta amazónico. Y quería señalar, como dije al principio, que se notan ciertas influencias de Percy. Por ejemplo, en Antes de partir, en los dos últimos versos, nuevamente alguien seguramente va a relacionar, dice, y te pedí que no te olvidaras de mi epitafio. Yo también merezco el cielo, pues he vivido en el infierno, ¿no? Temporada en el infierno de Rimbaud. Ahora, pese a pensar en eso, yo lo digo como lector. A mí nunca me gusta preguntar a los autores qué cosa quiere decir, porque creo que eso ya es hacer trampa. No, uno como lector o falla o acierta, ¿no? O falla o acierta. ¿Sí? Es más, hay un personaje en una novela de un amigo que se llama Manuel Cornejo Chaparro. Ahí dice, aparece un personaje Pepe Rodríguez. Yo no le pregunto hasta ahora si se refiere a mí o no, de repente no, es pura coincidencia. ¿Sí?
Y yo quisiera robarle un poema a la profesora Marina, ¿sí? Que es Ardua ruta hacia la cumbre. He leído fragmentos. Me parece que este poema resume de alguna manera la propuesta poética de Percy entre ese viaje que nos propone a través del Amazonas desde su nacimiento, como parte de elementos biográficos, como parte de sus estancias, como parte también de su forma de crear. Les decía yo que ese es el poemario más personal, se dejan notar elementos que antes él no lo hacía, pero que acá hay muchas cositas que uno va encontrando a partir de lo que ha compartido y vivido con él, ¿no? Entonces podemos encontrar algunos elementos. Ardua ruta hacia la cumbre. Para arribar a este nevado perpetuo, abandoné mi antigua casa y los hábitos del bosque. Era ya en vano mi vida con madre y los frutales, los campos de Panguana, el paso del Amazonas. De mi habitación me fui a cualquier parte como escapando, sintiendo que ya era tarde. He recorrido las orillas malvas en otros zapatos y busqué las cosas que el tiempo arrasó. Confuso anduve por otros días y ante lo que se arruina me detuve a llorar. ¿Dónde se habita? ¿Es un lugar en vano? Para encontrar mi camino tuve que destruir muros con las manos heridas, comí mi plato vacío, fui a las tabernas de los pordioseros, extrañé el aroma de las espigas al nacer, el olor del carbón, los ajetreos de las mingas en casa. Entre los dementes viví una temporada y no tuve locura. Atravesé parques de botellas con veneno, lugares del cuchillo, crucé purmas sin nombre y en los lugares del crimen estuve a punto de morir. He rastreado mi tierra en los muladares, los sitios de puercos. Me hice tarde para no encontrarte y después te busqué hasta en los meretricios. He sido torpe en ocasiones ante el huido y me faltó vivir. ¿Quién no ha vivido en vano hasta su tumba? Gracias. Muchas gracias a Pepe Rodríguez. Ahora vamos a escuchar la lectura de algunos poemas del poemario Morador en la Cumbre de Percy Vilches a cargo de Marina Díaz. Ella lee mejor cuando le aplauden antes de leer. Toda criatura nace así, poblando el vacío, ansiando no perecer, o nace conociendo que es tarde siempre la hora de partir, o se resigna a vivir de paso en su propia cloaca. ¿Dónde más nacer sin la desventura de acabarse? ¿He vivido en vano lejos del parto de este río? Me hice tarde al no venir antes con mis cosas, mis trompetas. ¿Dónde debí nacer para que no perezca el día en que nací? Es la mañana en este nevado y el Amazonas se va como mi vida apenas. He venido desde lejos, escapando de la muerte diaria, de las bagatelas, del precio de las cosas. No quiero volver a lo mismo, lo incierto de cada día, el cansancio de estar vivo. El siguiente, aunque ya lo leyó el amigo José, pero vamos a repetir. Antes de partir, he escrito mi testamento antes de partir a este nevado. En herencia te dejé mis bienes, mi cenicero labrado, la gallina criada con tanto esmero. De repente naufrago, te dije preparando mi equipaje. Un día de navegación y esa tempestad arando en las aguas en litigio. Aguas color malta malograda, cielo de velorio. Hemos partido en la tarde con poca carga y más pasajeros que regresan a sus querencias, esas poblaciones solas. No vi las orillas ni las gradas de los puertos y seguí con rumbo al Mismi. He dejado en orden mis facturas, mis cuentas atrasadas. De repente naufrago.
Cada vez que viajo hago lo mismo. He recogido mis libros prestados, he cancelado mis salidas contigo, he dejado de ver alguna película para encontrarme con este parto. Hemos desayunado pan con té, hemos almorzado cualquier cosa y apareció la tempestad. De repente naufrago, te dije en el puerto y te pedí que no te olvidaras de mi epitafio. Yo también merezco el cielo, pues he vivido en el infierno. Última visita. He venido a esta cumbre huyendo del entierro diario, de las escorias, de los engaños, de las ubres sin savia, del norte emputecido, cansado de todo, desconsolado, huérfano y a la deriva. Quiero quedarme a entonar mi última canción, a preparar un libro, a conocer más a mi madre. He venido un poco tarde, ya lejos de trafas, de quebrantos, de amenazas. No tuve a dónde huir desde mi casa a lo incierto. Un laberinto se hizo mi vida y sin ninguna certeza. ¿Qué me quedaba sino buscar la cuna del Amazonas? No quiero ahora irme de aquí. Sueño quedarme siempre en este lugar de maravillas. Desde esta cumbre, si grito, ¿me escucharán las diosas del Amazonas? ¿O todo será silencio por los siglos de los siglos? Peregrino que parte, el siguiente. Perdón, no es esa. Nostalgia de la casa en la orilla. Oh ribera del Amazonas, aquí estoy, distante y despierto. No se olviden de mi casa perdida en la llanura. Había en ella amaneceres con aroma a humarales, ajetreos a la cocina, cacareo de gallinas. Había una madre para los campos, las cosechas. Era la hora del maíz para los días. Era volver al pescado. Era regresar a los cultivos de cualquier planta. ¡Qué embriaguez de pastos! ¡Qué navegaciones de canoas! El mismo cielo en el mismo lugar y el bosque más cerca. La vida otra vez con su sabor a sol del mismo día, a tierra recién removida, a agua en la tinaja. Oh tiempo de las retamas, las cizanas, los eticos de cerca a casa. No había entonces otro lugar más los cafetales, las otras casas lejos, y era la vida bastante. El paso de los barcos. En vano espero aquí el paso de los barcos. En mi memoria todavía están esas naves, viniendo de Muyuy hacia adelante, saliendo de Yacapana, volviendo de Aucayo, trayendo noticias de Iquitos o Liverpool. Arribaban por el río como tantas otras cosas de ayer. En esos barcos entonces soñaba irme a tantas partes, como San Luis, donde vivía el abuelo Benigno con la señora Antonia, a Buenos Aires, donde estaba el tío Emilio y sus oficios, a la misma banda donde había doncellas de las que me enamoraba cada rato. En cada barco se iba un amor que nunca más vino, una belleza que tampoco alcancé. En vano he viajado buscando esos barcos que venían de lejos. En vano espero otros viajes
en esas naves que pasaban por mi aldea. Retrato para siempre. En la fotografía está mi padre sosteniendo una guitarra. Desde lejos parece un compadre de blanco, un vecino de bigotes que se dispone a cantar, pero no canta, y es como si quisiera celebrar para siempre. En la fotografía parece que mi padre va a dar una serenata. En la misma es como si escapara del mal tiempo, de los largos viajes de aquellos días. Todo está fresco como la caricia de madre. He andado de aquí para allá con ese retrato, como quien busca lo que ha perdido, como quien anhela compañía en sus noches solitarias. No quiero dejar en cualquier parte esa fotografía, porque tal vez sea mi única herencia. Se han caído los años, sí, fracaso de, no importa, ya están marcaditos, si cayeron no importa, ya están marcaditos. Fracaso de fin de año. En año nuevo escuché el bullicio del imbécil a toda hora y quise acabar con mis desperdicios, las mentes de los que sirven de rodillas. En aquel año 2016 quise escapar del fracaso, de la injusticia de las estafas. Era sábado y el año nuevo estaba allí, vegetando en las copias de los fracasados, en la mugre de los bebedores. Las muchachas, bien vestidas, salían de sus casas a esperar los días venideros, sin imaginar que envejecían a cada paso. El año viejo era más viejo en la distancia y las quimeras. ¡Qué parranda se encendía en las ciudades sobras! Nada había que celebrar, menos los días que iban a venir, pero había que divertirse hasta el amanecer. El bullicio del imbécil entonces se impuso la baba del exceso, la farsa del contento. 365 días se iban para no volver. Las horas vividas quedaban a la deriva, en las ruinas mantenidas, en la idolatría a lo mediocre. Habíamos vivido, sin embargo. Es posible que esos días eran nuestra única herencia, nuestro derecho a lo eterno. El año se iba sin más, sordo a las súplicas, los ocasos. En cualquier esquina me detuve, horrorizado a seguir escuchando la risa del imbécil. Ahora, impresión del verdadero viaje, el último poeta. En su itinerario el Amazonas pasa cerca del hombre en cárcel, del alcohólico ante un muro, del adicto embriagado, del suicida ante un día perdido, del homicida que no pudo matar por falta de cuchillo. Sombras en tantas partes, y el Amazonas visita al demente delirando, al condenado ante el verdugo, al moribundo en celda cerrada, al anciano sin hospicio, al solitario buscando compañía de perros vagabundos. El Amazonas pasa sobre las cloacas cercanas, las miasmas de los idilios turbios, las ansias de los bufones, los idiotas del comercio, los fanfarrones del dinero, los
adúlteros en juicio. El Amazonas viaja de un lado a otro por las casas derrumbándose, las aguas de lepra, los almuerzos malogrados, las gulas de comidas y carne, las persecuciones de los prestamistas, los del próximo asalto, los del crimen de mañana. Nada se escapa de la vista del Amazonas, ni las naves destruidas, los puertos abandonados, los viajes que nunca se hicieron, los aullidos de los náufragos que apenas se anticiparon a nosotros. Infinitas gracias. Al autor del poemario que hemos presentado, Morador en la Cumbre, y también vamos a escuchar quizás a uno de los poetas que más ha escrito, no solamente poesía, sino ensayo, novela, y que es, creo, el escritor que más publicaciones ha realizado en los últimos años. Así que vamos a tener el gusto de escuchar las palabras del poeta Percy Vilches Vega. Buenas noches, ¿no? Una cosa que me gustaría es como una protesta, ¿no? ¿Por qué no se hizo otro break después de la Barbita, ¿no? Y imagínate cómo va a ser un poco para la gente que tiene una amplia garganta, ¿no? Bueno, entonces, desde que me fui de mi lugar, quise volver de inmediato. Una cosa que nunca he soportado sino es el orgullo, que lamentablemente nada se puede hacer por ser una hasta ahora. Entonces, y como ya no pude regresar, lo único que se me ocurrió, entre otras cosas, es recuperar ese tiempo vivido en vanguardia. Y justamente hacer o cantar al Amazonas se convirtió en una obsesión que duró muchos y largos años. Voy a cortar para hacer más rápida la cosa. Una vez cuando estuve en San Martín, el músico y escritor Luis Lazaro Orsi me invitó a hacer un tour por San Martín. En esas andanzas llegamos a una cosa impresionante, el nacimiento del desconocido río Tiuyaco, que es de aquí hasta la primera silla. Pero su nacimiento es brutal. Son como 3 cuadras en zigzag que le permiten al Tiuyaco nacer. Bueno, su nacimiento es más impresionante que su recorrido. En ese momento se me ocurrió el poemario que venía persiguiendo, ¿no? En ese momento pensé que debía escribir sobre el Amazonas a partir de su nacimiento, ¿no? Obviamente, como no podía llegar al mismo, porque de Arequipa al mismo 2 días, entonces gasto eso, pero había internet, o hay internet, y ahí me llevé otra sorpresa. El Amazonas nace de un nevado, del mismo, y es un chorro perpetuo de agua, o sea, como un grifo de tercera normal, ¿no? Eso es todo. O sea, así nace el Amazonas. Y tú vas con el Tiuyaco de allá, pues largo. Pero, obviamente, era, o sea, la urgencia, la necesidad de cantar a ese río. Allí se me ocurrió cantar a mano desde donde nace hasta que sale en el Atlántico. Obviamente, en el lenguaje poético, ¿no? Entonces,
lo que hice fue documentarme todo lo que pude sobre el Amazonas, porque tampoco la poesía no es de sientas y te viene la musa, ¿no? O el muso, ¿no? Y se te ocurre. No, es trabajo. Todo aquel que escribe sabe que escribe trabajo. Entonces, documentarme para evitar hacer, por ejemplo, un listado de cosas, ¿no? Entonces, para tratar de alcanzar la dimensión creativa de la poesía. Entonces me ocurrió que el libro tenía que salir del mismo, de la Cumbre Nevada, el chorrito que caía y la quebrada que va del Amazonas, la quebrada Caragua Santa, que también es una quebrada que no tiene nada que ver con nada, ¿no? No hay nada de toma ahí, pero, o sea, no hay descubrimiento más parco que ese del Amazonas. Uno se pregunta cómo es posible que la naturaleza haya designado al río más importante del mundo, desde todo el mundo, con un estudio tan precario, ¿no? Pero hay obviamente la cumbre, que sí es impresionante, 5.000 metros. Me imagínate, de esa mole, agua perpetua sobre el Amazonas. O sea, si esta agua se secaría, o se separaría como hace la PAN acá en Quito, entonces obviamente se acabó el Amazonas, no es simple. Y no creo que es broma, no, porque ustedes saben que hay deshielo y eso puede estar como de aquí a 500 millones de años, no pasa nada por el Amazonas, no salga agua de lluvia. Entonces, por pensar las cosas, o sea que no son, digamos, tragedias inventando cosas posibles, también decidir trabajar con el Amazonas. Entonces, pero obviamente el Amazonas tiene que pasar por Pagual, si no, ¿qué sentido tendría cantar el Amazonas y yo hubiera nacido en ese lugar y que he vivido 12 años a la orilla del Amazonas y con un niño, honestamente, no le presté gran cosa al Amazonas, salvo en tiempo de creciente, donde ahí sí toda la tierra desaparecía y parecía que estaba en un mar. Pero, o sea, la intención es rescatar esa vivencia y tratar de cantar algo que no se ha cantado en la Amazonía. O sea, los poetas, los escritores, ni se les ocurre cantar a ese río que ya quisiera tener muchos países. Entonces, fue ahí donde comenzó y hubo un momento, hay un momento en la creación literaria que es como si se abrieran puertas, ¿no, Pepe? Hay un momento en que llegas a cosas que tú ni siquiera habías imaginado y todo fluye. Y este momento llegó cuando yo ya iba a dar, como yo decía, como primera lección, obviamente, ¿no? Pero una cosa más, todavía más importante, a partir de ahí, de este libro, llegué a cantar también al pueblo de las Islas Panguay. O sea, en el trabajo, no en el relajo ni en la chupa, ocurrió que surgió un retablo de Panguana, toda la gente que una vez con el retablo de Tierra Nueva, pusimos a Panguana, y obviamente Panguana ya no era lo mismo, lo cual está bien para la creación, ¿no? Y entonces, y ahí la primera versión de Panguana, nuevamente le pongo en el congelador, pero ya tengo otro libro. Que, ¿sabes? Como consecuencia del trabajo realizado en este libro. Entonces, para terminar, yo les ruego que se queden todavía, porque parece que va a haber más break. Muchas gracias. No hay problema, que haya más break a cargo de los derechos de autor de los próximos libros. Les decía que se queden ahí porque personal de Tierra Nueva va a entregar los libros a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Y quería decirles un poco, hasta que entreguen los libros, no sé si se han dado cuenta la importancia que tiene en la vida de Percy Vilches, creador, escritor, poeta, novelista, fabulador,
la importancia que tienen los viajes. Y en su poemario habla de Panguana, del río, se refiere a Liverpool, pero también se refiere a varios viajes que él ha hecho. Y yo siempre he manifestado que con el escritor Percy Vilches es con el que más hemos viajado, pero no hay nada más fructífero que viajar. Y eso evidentemente hace que el autor abra su mente, abra su creación. Y por eso, cuando en Tierra Nueva, que es la editorial que publica estos libros, conversamos con jóvenes, conversamos con escritores, nuestro propósito es también que conozcan otras ciudades. Y a costa de que la que maneja las finanzas de Tierra Nueva mañana me declare la guerra, yo voy a proponer, porque no sé si han notado que Pepe Rodríguez se emociona mucho cuando lee los poemas, y como no le gusta llorar en público, no quiere leerlos, pero cuando ustedes lean los poemas en privado, ahí sí tienen libertad para llorar, porque la lectura de la poesía, cuando se hace en privado, es casi como tomar ayahuasca, para los que han tomado ayahuasca. Entonces, yo voy a proponer a todos los que reciban los libros, vamos a coordinar con la profesora Isabel Vázquez y con Olga Suiza, para que hagamos una especie de concurso de comprensión de esos libros, y quienes formamos un pequeño jurado ahí, entre ellas y algún representante de Tierra Nueva, y quien haga el mejor relato de comprensión del libro que reciba, le invitamos un viaje a Arequipa, con todo pagado, por supuesto, y con la compañía de una periodista que nosotros tenemos en Arequipa y que ha venido para la celebración de esto de Pro y Contra, que es Lorena Pérez. Y entonces, para que vean cómo es que los libros y los viajes nos cambian el mundo, nos cambian la visión que tenemos de nuestro entorno. Percy Vilches, por ejemplo, yo he recorrido con él Panguana, su pueblo. ¿Después de cuántos años habías vuelto Percy a Panguana? 30 años, y está a hora y media de Iquitos, según la potencia del deslizador. Pero también he recorrido mi pueblo, que es el Punto Estrella. He visitado la tumba de mis tíos, de mis parientes, que está a 19 horas navegando por el Marañón, por el Alto Marañón, y he recorrido, por eso les digo, varias ciudades, varias localidades. Hemos estado en Madrid, en La Habana, en Sao Paulo, en Manaus, y este año vamos a estar en Inglaterra. Hemos estado en Estados Unidos recorriendo 4 universidades, leyendo su poesía y todo ello, para que se den cuenta. Les cuento esto no por una cuestión de egocentrismo viajero, sino para que se den cuenta que los libros, la lectura de los libros y escribir libros, los logros son inimaginables. Pueden ir hasta Maracamiri o pueden ir hasta Manchester. Por esto, y a mí, yo siempre me entusiasmo. Ya pueden entregar los libros. Bueno, porque yo estoy hablando de mi secretaria de gobierno. Ahí les van a entregar libros de Tierra Nueva, que son de varios autores de poesía, de relatos, y vamos a coordinar con las profesoras que he mencionado este tipo de concursos, porque yo les digo, acá hay gente de todos los sectores, de todas las edades, pero cuando viene gente joven, ahí es donde el entusiasmo crece, ¿no? Y donde sentimos, los que estamos metidos en este mundo editorial, que no estamos arando en el río o arando en el mar, como decía Bolívar. Entonces, por eso es que yo propongo esto. Vamos a ver si se puede concretar. Va a depender de ustedes y de los profesores.
Y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a los poetas, a los escritores, porque fíjense, esto es lo bonito de estas actividades, que algunos llaman lúdicas, pero que son muy profundas, porque ayer hemos tenido una noche de poesía, hoy tenemos una noche de poesía y cerveza, una ronda a nombre de Percibir. Y mañana vamos a tener una noche de poesía, de cerveza y de música con los buenos. Así que, si tienen alguna pregunta, acá viene el profesor también para hacer una pregunta. Les invitamos el día de mañana y a hacer la pregunta. En primer lugar, quería decirle a ti, Jaime, hace muchos meses, el local de Pro y Contra en Tierra Nueva me decías que quizás ya no ibas a seguir produciendo poemarios. Me resulta extraño después de estas 2 noches de excelentes poemarios. No sé si has cambiado de opinión después de escuchar lo que tú mismo has producido. Ojalá que desistas de lo que dijiste. ¿Ya? Quiero decirle a Percy que él es más poeta que prosista. Siempre me ha gustado su poesía y lo hemos hablado personalmente cada vez que me visita. Me encanta su poesía del grupo de Instituto, es lo que más me gusta. Mis felicitaciones, Percy, por este nuevo poemario. Yo voy a estar complacido de leer. He leído cosas sueltas sobre el Amazonas, un excelente poema de Pablo Neruda, algunos autores amazónicos y otros no, pero cosas sueltas, pero un compendio, un poemario completo dedicado al Amazonas nunca lo he visto, ¿no? Y esto es un homenaje a nuestro río, a nuestro gran río, el más importante del mundo. Mis felicitaciones, Percy. Lo único que quería preguntarte, ¿cuáles han sido tus referentes poéticos a lo largo de tu vida? En primer lugar, Vallejo, ¿no? Como todo poeta peruano, ¿no? Después Arthur Rimbaud, después Jaime María Virgen, después Baudelaire, después Cisneros Antonio, y algún otro, ¿no? Algún otro. No, pero hay una cosa que quiero decir. A nivel local, yo recién me doy cuenta de eso. El referente es lo que Juan escribía. No tanto por producción artística, sino porque he visto cosas brutales en la Amazonía. Él vivió su vida. O sea, él vivió desde atrás. Más poco o más, pero vivió. Pero se atrevió a hacer algo imposible acá. Vivir de su arte. Hermano, le quería. Y eso yo no quiero olvidar, ¿no? O sea, Germán no quería saber absolutamente nada sobre otro oficio, otra profesión, otra formación. Vivió mal, correcto, vivió pobremente correcto, pero hizo algo brutal, algo admirable ahora, ¿no? Algo admirable ahora en donde el curtir las letras es, digamos, el último oficio que tiene, ¿no? O sea, el correcto que no es admirable desde ese punto de vista. Entonces, él también dio un trabajo de Miguel, ¿no? Si alguien tiene otra pregunta, alguna pregunta, voy a contestar brevemente lo que decía César en esto de la publicación de poesía. Porque, a ver, ¿cómo lo digo para que no parezca un poco tosco? Los escritores necesitan que se publique. Las editoriales necesitan vender libros
Y lamentablemente en el país y en el mundo, no es tampoco un lamento, es una realidad, la gente lee poca poesía y compra menos poesía. Nosotros tenemos en el almacén de Tierra Nueva libros de poesía, de hace 20 años. Entonces, cuando uno ve ese tipo de actitud poblacional, se desanima y suelta frases de este tipo que lo habré dicho en una conversación privada de repente. Pero cuando uno lee la poesía de Percy Billes, cuando uno lee la poesía de Germán Lequerica, cuya búsqueda del alba la hemos reeditado y sabemos que la gente no conoce ni lee a Lequerica y debe conocerlo, entonces nosotros decimos, ¿para qué estamos acá? Si no vamos a publicar estos hermosos trabajos. Cuando uno lee la poesía de Gerald Rodríguez, en Todos en el Polvo, yo les digo, a pesar de la oposición de quienes manejan las finanzas en Tierra Nueva, yo les tengo que convencer que hay que publicar eso. Y no es un acto heroico, no es que estemos buscando que se reconozca, no, es un acto de reconocimiento a esos poetas. ¿Cómo podemos tener una poesía escrita por Percy sin que la gente lo conozca? Y lo dicen críticos como Jorge Nájaro, docentes como Pepe Rodríguez. ¿O cómo nos podemos hacer o contribuir a que un joven universitario, leyendo un verso de los poemas de Gerald Rodríguez, trate de transformar el mundo? No lo va a lograr tal vez, pero por lo menos va a intentar. Entonces, si se han dado cuenta, nosotros esta jornada, por ejemplo, literaria y también de baile para mañana, estamos solamente publicando poesía. Y les voy a contar una anécdota que van a hacer link y van a ver. Ahora salió un recuento en el diario El Comercio hecho por el señor Enrique Planas sobre los próximos libros que se van a publicar este 2023. Y hablaba de varias editoriales, las grandes y las pequeñas, algunas de provincias, y daba mucha importancia a un libro que va a salir en marzo en España, de Jaime Bailey, sobre el gran lío que ha tenido Gabriel García Márquez con Mario Vargas Llosa, que eran grandes amigos y por una cuestión de celos se pelearon hasta la muerte. Y ese libro, ninguna editorial grande la ha querido publicar, porque nadie quiere meterse con esos famosos y todo. Lo va a publicar una editorial solo en España y después van a distribuirlo. ¿A qué viene este cuento? Yo le conozco a Enrique Planas por este trabajo editorial y me pongo en contacto con él y le digo, mira, estamos presentando 4 poemarios, vamos a presentar 6 libros más en abril, tenemos proyectado publicar 12 libros más este año en una editorial que acaba de ser reconocida por el Ministerio de Cultura como promotora cultural. Y él me dice, me acaba de escribir hace como 40 minutos, y me dice, Jaime, y he actualizado el artículo y ahí están los libros de Tierra Nueva. ¿Por qué les cuento esto? Porque este trabajo editorial no es un año, 2 años, no es, como dice Percy, pienso en una musa y voy a escribir sobre el Amazonas, o no es que Gerald Rodríguez le odia a Julio César Arana y escriba sobre el caos, o le quiera a Benjamín Saldaña y escriba sobre ese periodista que hace más de 100 años ha revolucionado el periodismo. No, es un trabajo constante y permanente. Y ese es el trabajo editorial, y ese es el trabajo que actividades de este tipo, por ejemplo, por eso lo hacemos en enero, en el aniversario del Pico, por eso lo hacemos en junio para San Juan, lo hacemos en septiembre para la primavera, porque nos incentivan a seguir publicando. Y yo me motivo profesional y editorialmente con este tipo de libros. La poesía de Patricia de Negri tiene que ser
puesta en canción, o todos los libros que ustedes van a leer tienen algo maravilloso que te transforma la vida. Por eso es que yo estoy metido en este negocio de los libros, pero este negocio va paralelo a actividades de este tipo, acciones de este tipo, si no, no serviría de nada. Si no existieran ustedes, hace tiempo hubiéramos muerto en nuestra casa. O si no existiera, por ejemplo, un reconocimiento literario, docente a Marina Díaz, que seguramente muchos universitarios también conocen porque ella no está en la UNAP hoy, ¿no? Pero en los años 80, 90, Marina Díaz ha hecho un movimiento teatral inmenso en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Y si no existieran, porque claro, si no existieran profesoras como Isabel Vázquez, como Olga Luisa y otras más, no tendríamos este tipo de actividades, o no nos sentiríamos incentivados, motivados por ello. Por eso es que hacemos esto. No es un acto heroico, no es una filantropía, pero es hacer lo que nos gusta y reunir a gente en torno a lo que nos gusta. Por eso es que hemos hecho en este aniversario de Quito. El municipio organiza un gran baile en la Plaza 28, con todo lo que pueda suceder ahí, y la editorial hace su trabajo editorial, su trabajo literario. La discoteca hará también su actividad, que lo sigan haciendo, pero tener acá, en el Cauché, yo agradecimiento especial a Mani Celis, a todas las actividades, un viernes en la noche, un sábado en la noche, en torno a la literatura, eso como dice Percibiches, y yo lo rescato, no tiene valor, no hay ronda de cerveza que pueda pagar eso. Así que yo también me emociono como Pepe, les agradezco su presencia, vamos a servir más cerveza hasta que pare la lluvia, a cuenta de Percy, y firmen los autógrafos, aquí está Gerald Rodríguez, el autor, el que la mueva, y mañana van a estar todos los autores, y vengan ustedes, están invitados para bailar, para conversar de literatura, bailar con los Wenders, se van a estrenar libros, temas, especialmente para esta reunión. Y termino con esto de los Wenders, por ejemplo. Como decía Jair Sánchez, a los Wenders les conocen más en Inglaterra, aunque no crean, en Estados Unidos, en México, que en el propio Quito. Porque la gente en la década del 70 y del 80 tenía cierta vergüenza de bailar con los Wenders, porque era de la barriada, de la gente pobre. Y hoy es más fácil, métanse a Google y vean en Amazon, es más fácil comprar un CD de los Wenders en Estados Unidos que en el Perú. Y esos señores tienen 50 años haciendo cumbia, los pioneros de la cumbia, tienen una familia de 40 músicos, un niño de 5 años que está cantando y todo. Y esas cosas en música, en literatura, en poesía, en teatro, hay un movimiento teatral maravilloso. En el aula magna de UNAM se presentan obras teatrales hechas por alumnos, pero que no los visibilizamos porque estamos preocupados, estamos interesados en otras cosas. Yo no quiero parecer medio representante del vicariato acá hablando de cosas así, pero de eso se trata esta chamba, y de eso se trata la presencia de ustedes. Ayer me decían en la reunión que se logra acá, ¿cómo hacemos para reunir gente así con esta cantidad y esta calidad? Solamente con entusiasmo y compasión, nada más, solamente pasión, disfrutamos a la gente y nos apasionamos aún más. Así que aplausos para ustedes, tengan la cerveza, tengan una pregunta dice, que sea de literatura, no de la vía privada. No
Buenas a todos. Percy, esta es una pregunta con justicia. Ya desde que hace muchos años escribió un artículo, un ensayo sobre Ana María de Necochea y San Pedro de Peregrinos. Ahora en abril sale un libro de ensayos sobre varios poetas que incluye aquí como Mural de las Aguas. Y cuando leí este libro, bueno, la primera versión y la versión del libro, me ha generado no solamente una duda de hacer ya un ensayo sobre todo tu poesía, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, muy creativa. Pero mi pregunta es para lo siguiente, ¿no? Si tú como autor, como poeta, sientes que este libro, bueno, y eso ya mi trabajo de investigación, sientes que este libro es para ti el libro más, el poemario o el libro más amazónico que se ha escrito, o crees tú todavía que falta por hacerse ese libro? Yo creo que no es en el trabajo literario no puede haber un fin, ¿no? Yo creo que solamente, o sea, cada libro es solamente un golpe, un disparo al vacío, ¿no? ¿Verdad? Y yo pienso que hay, de la poesía amazónica, hay todavía un gran vacío. Nos falta la poesía que viene del mundo indígena, pero que viene a partir de ellos, no de gente que se alimenta de esa vertiente. Y uno así, por ejemplo, ¿qué poesía presente ahí? Y un bien talentoso cuenta la poesía a partir de su vivencia, de su cultura. ¿Verdad? Yo creo que a partir de ahí todavía nos falta mucho para seguir encontrando, para seguir afinando nuestra voz amazónica. Bien, muchas gracias. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a Pepe Rodríguez.